¿Qué tienen en común un ingeniero, un abogado y un psicólogo? Puede que muchas cosas, pero lo que los une a estos sujetos, aparte de su amistad, son las dudas. Muchas dudas. ¿Podrán resolverlas sin morir en el intento? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a un capítulo más de Los Maestros de la Duda. Hoy estamos con una invitada súper especial, Lady Ortega Ordinola. Ella misma va a decir quién es en este momento y hoy día vamos a hablar de muchas cosas. De muchas cosas. De muchas cosas que yo me Así que mejor que ella misma empiece. De hecho, hoy estamos en un camino como bien raro, ¿ya? Porque teníamos un tema para hablar, pero hemos tenido una previa conversación tan rica, con tanto debate, que vamos a ver qué pasa. Así que todo lo que pase hoy día es fruto de pura coincidencia. Sí, de verdad es coincidencia. Del azar. Sí, es el azar. El azar. Es la magia. Tira tu fa. Ok, bueno. Bueno, entonces, bienvenida. Con esa gran introducción, ¿no? Ya. Bueno, ¿Qué hago acá? Sí, Se me rotaba. No sé quién soy. Yo venía a mi casa. Y los encontré. Aparecieron. Uno está en el baño y otro en la red y ya. Bueno, ya había que sentarlos. Había que sentarlos acá. Entonces, dale, bueno. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eso es bien difícil. No, es una pregunta complicada. Sí, a ver. Bueno, estudié psicología social. Me dedico a la gestión cultural, pero también trabajo actualmente como analista de capacitación en el Ministerio de Cultura. Pero definitivamente mi lucha va por la conquista de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ y definitivamente de la prevención de la violencia de género. Creo que por ahí voy. Tu lucha es lo que quieres en la vida. Quería contar a Poli, no te digo más abajo. Está luchando. Con esa lucha. Sí. Tu lucha es lo que quieres en la vida. Sí. Ya. Por ahí vamos entonces. A ver, Marcio, lánzate una pregunta que está luchando. ¿Seguro? Sí, vamos, quiero ver esa interacción entre ustedes dos. Ha salido fuego. Por algo hoy estoy en el medio, no es circunstancial. Es un proceso de mediación. Sí. Mediación aquí. ¿No soy un ser de luz? No, en realidad no, fuera de bromas, o sea, todo lo que nos estás comentando antes ya de ahorita reunirnos, sí me pareció interesante ya, porque de hecho son cosas que uno va aprendiendo ya, pero sí me gustaría un poquito que puedas, así como ya lo has hecho con nosotros, puedas un poco enfocarnos sobre este tema que es violencia de género, ¿no? Que de repente, por lo menos yo, lo asocio mucho con el tema de digamos, abusar de una persona, ¿no? Por su género, ¿no? Pero deben haber otros tipos de manifestaciones también de la violencia de género, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo tú puedes identificar, cómo es tu trabajo un poco para erradicar la violencia de género, que creo que es uno de los objetivos que tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo un poquito podrías darnos a entender ese concepto y la implicancia de tu chamba ahí? Sí, o sea, bueno, existen las modalidades y los tipos de violencia, ¿no? Los tipos de violencia, digamos, es como que lo más común que solemos escuchar, si es violencia física, ¿no? Porque alguien, pues, ha tenido algún golpe, ¿no? Luego está la violencia psicológica, que tiene que ver más con los insultos, ¿no? Que son como que las que solemos escuchar, ¿no? Sin embargo, en las modalidades está justamente cómo se expresa esta violencia, ¿no? Y una de esas modalidades tiene que ver, puede ser el acoso sexual, puede ser el hostigamiento sexual también, que justamente son manifestaciones que se pueden ir dando en las relaciones cotidianas. Algunas veces también se dan, en realidad la mayoría de veces se dan en ámbitos familiares, ¿sí? Pero se pueden dar también en el ámbito laboral, se puede dar en la calle, ¿no? Como el acoso callejero, ¿no? Entonces sí, la violencia se va generando en distintos espacios y también de distintas formas, y justamente se expresan bajo relaciones de poder, ¿no? Sobre una persona sobre la otra. Antes veíamos,
bueno, se ha visto hasta en comerciales, ¿no? Que han ido cambiando las formas de cómo hacían piropos a las mujeres, ¿no? Que era un albañil, ¿no? Que pasaba una mujer y la silbaba, ¿no? Eso antes era un piropo, luego pasó a ser violencia. ¿Cuándo pasa un piropo a ser violencia? A una manifestación en general, ¿no? Ya, sí, o sea, pero claro, con el ejemplo del piropo, cuando no es solicitado. Ya. O sea, ¿y dónde queda el cortejo? O sea, ¿por qué? Ya, pero ¿cómo un piropo se convierte en un cortejo? Ahora, claro, porque un piropo puede ser qué hermosa estás. ¿Qué está diciendo un albañil? Ya lo estás estereotipando como que el albañil debe decir mamacita, pero el albañil puede decir hermosa flor. Por eso, pues, qué hermosa, así, ¿no? Es distinto decir qué hermosa flor a decir qué tremenda que tienes ahí. O sea, ¿cuál es violencia? ¿El decir qué hermosa flor es violencia o decir el otro que es violencia? Es que o sea, para mí en los dos casos es violencia. Siempre y cuando sea en un contexto en el que yo no te estoy pidiendo. Si yo estoy pasando por la calle con una serie de problemas encima, o sin problemas, o simplemente pensando en las musarañas. Yo cuando tenía 12 años, de mi casa a la tienda habían 5 casas, no había más. Y un tipo X que pasaba me dijo una cosa que a mí me espantó. 12 años. O sea, yo era, ustedes me conocen, la persona más flaca, no tenía nada de nada por ningún lado, o sea, sí, era como, o sea... Sorry. Ya me la puedes devolver, ya, te la puedes devolver también, yo tengo correcto. Yo creo que en estos momentos vamos a hablar de violencia de género en vivo. Ahora, para complementar, ¿cuándo puedes denunciarlo? Para llamar a la policía ahorita. Pero aguanta. A la línea. ¿Por qué es violencia? Por supuesto, porque tú estás hablando de mi cuerpo. Yo puedo hablar de mi cuerpo. Te estás burlando de su cuerpo. Pero tú estás hablando de mi cuerpo. Y por ejemplo, también ha sido violencia cuando estos hombres me dijeron tetón. Por supuesto. Pero sí, claro, estamos hablando de ti. Ya, y con lo que te dije, ya. Era bullying, pues. Todos los fastidios que hemos hecho en el colegio era solo que bullying. Para nosotros era normal, era parte de la vida, era parte de la sobrevivencia a la que estábamos teniendo en ese momento. Pero más que la sobrevivencia es que nos habían enseñado en ese momento, ¿no? Que los hombres, justamente, y ahí podemos hablar de las masculinidades, ¿no? Que los hombres, la mejor forma para subordinar el uno al otro era meterse la mano, y lo hacían, sin necesidad incluso de hablar de tu cuerpo. Se metían la mano entre unos y otros, y era como, o sea, ¿qué está pasando? Finalmente lo que estaban buscando era ver quién era el superior, el macho alfa, de toda la manada, del grupo, sobre el otro, ¿no? Entonces era una forma de violencia. Pero en este ejemplo hay algo interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué digo a veces desde la otra posición que es hasta un cierto punto puede ser sensible? ¿Por qué? Porque quien ha empezado a hablar del cuerpo eres tú. Y yo se lo he dicho, puedo dar fe. Es como si yo le hubiese dicho, oye, pucha, si antes pesaba 102 kilos. Y tú digas, oye, sí, puedo dar fe de eso. Ha sido como que una comprobación en lo que te has dicho. El comentario no solicitado igual. O sea, a ver, volvamos a retomando igual el tema ¿por qué el comentario no solicitado que fue compartido tendría que ser violencia si lo que ha dicho es algo cierto? Tú dijiste. Otro más. Pero es que sí, o sea, tú dijiste, yo no tenía nada, era flaca, súper flaca. Y sí, era cierto, tú eras súper flaca, ¿no? Yo también, yo antes era más flaco, él era tetón. Pero yo estaba contando una anécdota sobre una situación de violencia y ustedes han reforzado los estereotipos sobre la violencia para seguir aplicándola. O sea, no sé si se dan cuenta. Está bien. Acabamos de aprender algo muy importante. La estuvimos cagando mucho tiempo. O sea, claro, entonces, a donde iba es que, o sea, y claro, desde esta lógica incluso estaría justificando la violencia, porque si yo hubiera dicho que yo tenía un cuerpazo desde esta lógica 90, 60, 90, tal vez yo tendría la culpa de que este tipo me hubiera dicho esta grosería, ¿no? O sea, y que en realidad no iba por ahí, ¿no? O sea, para mí fue un comentario adicional, porque yo hubiera tenido otras características, el comentario hubiera sido bien dado, ¿no? O hubiera sido mejor recibido, no. O sea, era simplemente poniendo el contexto de que en una situación así, este señor me llevaba 20 o 30 años, se sintió en la capacidad de vulnerarme en la calle porque me vio sola e indefensa. O sea,
si llevaba un short, un polo, un BBD o un polo gigantesco y gorra, o sea, no hubiera justificado tampoco la situación, ¿no? Entonces, en esa situación, piropo que para él sintió que podía dármelo, ¿no? Sobre mi cuerpo, me afectó muchísimo. O sea, a mí, o sea, siendo adolescente, fui corriendo a la tienda y regresé a llorar a mi casa. O sea, y no se lo pude contar a mi papá, a mi mamá, a nadie, porque me sentí tan vulnerada en ese momento, porque ni siquiera podía repetir lo que me había dicho. Entonces, ¿en qué sociedad, en qué espacio nos creemos con la capacidad de hablar por sobre el cuerpo o del cuerpo de alguien o de lo que fuera sobre alguien que no te está solicitando nada? Porque si estamos en una situación de cortejo, estamos saliendo en Tinder, nos conocimos por Tinder, estamos yendo a cenar, tú me puedes lanzar porque es un piropo. Ha habido una previa aceptación. Porque estamos quedando en conocernos, ¿no? Entonces van a haber coqueteos, van a haber gileos, me puedes lanzar, deslizar ahí algún comentario que yo lo puedo recibir bien o te puedo decir, bueno, muchas gracias, amigo, nunca más te quiero ver. Hay otro estereotipo de género. No es estereotipo, si pagas la cuenta porque te estoy dejando, pues. No. Pero ¿sabes lo que me estoy dando cuenta? Que de alguna manera terminamos ocultando esos estereotipos o terminamos ocultando estas vulnerabilidades desde la broma, desde el hacerlo divertido. Y pues, o sea, nosotros hemos crecido en ese círculo, en hacerlo todo chiste, en hacerlo todo broma. O sea, tu dolor era una broma, tu pérdida era una broma. Tú tenías una pérdida, era una broma, todo era una broma. Pero claro, todo, o sea, sí, todo, pero no solo, o sea, en esa época, actualmente todavía seguimos excusándonos que bajo la lógica de los chistes, todo es permitido, ¿no? Ahí están estos chicos hablando huevadas. Ya, claro. Ajá, o sea que bajo la lógica del chiste, escudándose de eso, ¿no? De que bueno, es que es humor, la gente se ríe, la gente lo recibe bien, pues voy a seguir repitiendo patrones y estereotipos de género. Claro, porque hay un patrón en el que yo te lanzo un chiste, yo te lanzo otro peor, o sea, te cago, tú eres menos que yo. Claro, o yo soy más vivo. O yo soy más vivo, yo soy más pendejo que tú. Entonces ya te dejo callado, tú no hablas. También, ¿no? Que también es como una especie de... Puede ser chiste, puede ser no, sin embargo, si yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para darte una broma o, entre comillas, cagarte, porque es lo que se busca, ¿no? Entre el lenguaje, en este tipo de lenguajes, es como... Yo hice mi mejor esfuerzo, pero el otro es más vivo, es más audaz, tiene experiencia, me devuelve algo que me deja en el piso y yo no puedo hacer nada. Yo no tengo otra opción. ¿Por qué? Porque todos se burlaron de mí. Claro, y no se burlaron de otra. Ahora, la otra persona puede tener mucho más personalidad, mucho más desarrollo emocional, mucho más fuerza, temperamento y otras cosas más para sostener risas que tienes hacia ti. Pero si la otra persona no puede hacerlo, esas burlas hacia una persona pueden dañarlo mucho. Pueden dañarlo igualito, o sea, me imagino que de repente muy similar a lo que te pasó a ti. Sí, o sea, y claro, pero y además también porque, o sea, estamos en este espacio, ¿no? Donde se valida el humor, por un lado, y se justifica, pero también por el otro lado es, ay, sí, qué sensible. Y el tema es que, ¿no? y el tema es de qué nos reímos, o sea, cómo tenemos que aprender a burlarnos ahora, cómo tenemos que aprender a reírnos, porque claro, el reírnos era, de una burla sale una risa, pero ahora cómo nos reímos si es que aparece este espacio de te puedo hacer daño. Claro, o sea, ya no nos podemos reír de la joda. La joda se va a extinguir. Y entonces, claro, y ahora la risa ya fue, ¿no? Yo creo que tiene que aparecer la aceptación, en este caso, el hecho de, como dijiste, ¿no? Hago match con una persona en Tinder, me veo con la persona me da un piropo, pero yo ya acepté salir con esta persona, entonces hay algo ahí que puede ser válido, puede ser válido. Pero claro, y ahí vale otro, ¿no? O sea, porque lo importante en todas estas relaciones que se pueden dar es el consentimiento, ¿no? Entonces yo he consentido salir en una cita contigo, he consentido tomarme unas chelas, tomarme unos tragos. Ahora, si me quiero ir a la cama contigo, ahí va lo siguiente, ¿no? O sea, si quiero ya pasar a un siguiente nivel, yo también puedo decir que no. Muy bien. ¿no? Y entonces,
Queen, la caballota, que dice, digo, para la cama, no. La perra, la pálida, la potra. Ya, hay otro también, hay otro, doble moral. Ya, pero entonces, justamente, ya, Sorry. vamos a hablar de la canción porque, para que la digas, para que no pierdas este momento. Pero entonces, aquí es, o sea, justamente el consentimiento, no es que porque ya te acepté la cita, te acepté el piropo, significa que lo que sigue, o si te acepté que pagues la cuenta, lo que sigue es que sí o sí voy a irme contigo a hacer algo más, ¿no? Entonces yo puedo decir que no. Entonces ahí no es que seguimos bajo esta lógica de tú ya aceptaste, entonces aceptas con todo lo que viene. Claro. No, porque nuevamente aquí podría dar una situación de violencia, justamente por todo esto, ¿no? O se tiene esta lógica de que porque ya te aceptó todo esto, lo siguiente es, ¿no? Ya irnos a la cama o ya tener relaciones sexuales. Y ahí aparece una controversia con lo que dices, porque en muchas situaciones, ¿no? Una mujer, sales con una persona, una mujer te podría decir, ¿qué esperas para besarme? ¿Y por qué no me besaste? ¿No? O sea, un hombre puede ser muy educado y puede decir, no, pero si ella, yo no he tenido el valor para decirle, te puedo besar, y la otra persona te diga sí, pero en la normalidad esa pregunta ni siquiera existe. El tema de robar un beso ya fue. Claro, en la normalidad esa pregunta no existe. Ahora, ¿qué tanto es válido que robes un beso a una mujer? Es que ya no se permite, pues, pero es consentido. Va el hecho de, o sea, es reproduciendo esta frase, ¿no? El hombre propone, la mujer dispone, ¿no? Esta es la frase, ¿no? Entonces es como, claro, exacto, ¿no? Ya, acá está. Como tú ya viniste, ya lo que sigue, ¿no? Y pueden haber frases más allá todavía de lo que sigue, ¿no? Entonces, como la de Boquita come, ¿no? En partes. ¿No? Entonces, bueno. Podría, o sea, claro, estamos hablando de ese tipo de frases que hemos mantenido. Claro, lo hemos normalizado. ¿no? Y que las hemos normalizado en el tiempo. Claro. Pero que justamente, si estamos finalmente en espacios hubieran relaciones de igualdad, ¿no? Que es lo que decíamos hace un ratito, de igualdad de condiciones, de igualdad de poder, ¿por qué tendríamos que como mujeres esperar que alguien nos dé un beso, ¿no? O por qué como hombres tendrían que robarse un beso. O sea, ¿por qué no somos más sinceros y sinceras en una relación que se supone que si ya algo se está disponiendo, porque ya tuvimos toda nuestra previa en la conversación de Tinder, ¿no? Poniéndonos en este mismo caso, ¿no? Si ya hemos tenido todas estas conversaciones y ya sabemos que estamos acá, pues acá es más bien el momento decisivo de si funca o no funca, si de verdad era como yo lo esperaba o de verdad no pasó nada y era un tonto. Y es que, claro, empieza a derribar, no sé si es un mito o una forma en la que estás en una conversación o en Tinder, estás en una cena con una mujer, con otra persona, otro ser humano con el ser humano, se gustan, aparece una atracción, hay algo ahí, hay química, y resulta que se paran los dos y aparece algo que hace que se besen. Si los dos tienen el consentimiento, si esa química aparece, las dos personas se acercan. O una persona se acerca y la otra persona lo acepta. Pero si esta persona tiene un pequeño rechazo, es suficiente para, o sea, termina diciendo no. Pero sí, aparece el poder a la fuerza. Hay una frase también que mientras más te pego, más me quieres, una cosa así, más te quiero, ¿no? Entonces empieza derribando de la barrera de que no únicamente cuando existe química van a besarse dos personas, sino que también hay la posibilidad de que converso contigo y le digo, ¿sabes qué? Me gustas y me gustaría besarte de frente. Sin hacerlo, ¿no? Pero que no aparece. Esa pregunta, me gustaría besarte, usualmente no aparece. O incluso, hay gente que se acerca y si tú entonces le volteas la cara y le pones un no, claro. A ver, no necesitas decir no necesitas decir que eres un beso, pero está bastante claro. Eso sí es lectura, ¿no? Lectura de lo que es. De lo que pero justamente pasando, también el otro lado, ¿no? Si ya, o sea, a lo que voy es que, con lo que ha dicho Lady en cuanto a la violencia de género, un poco para retomar el tema,
El tema del consentimiento, sí, creo que es un tema que deberíamos aprender a leer. O sea, si alguien te dice no, no necesariamente no, sino con sus gestos, con su postura. Creo que eso es algo que la sociedad debería aprender o por lo menos inculcar a las nuevas generaciones. Algo que se tiene que enseñar. Sí, de todas maneras. ¿Ya? Hay un tema de consentimiento que sí lo considero válido. Lo considero válido. Pero también, no, o sea, me parece que sí el consentimiento, si tú no quieres, pues ya fue, mejor. Ya, entonces, pero también hay otra parte en donde no necesariamente la otra persona no va a tener esa, no sé si capacidad, pero no va a ser tan explícita al decir no, ni con sus posturas ni nada, sí, no puede de repente puede también sorprender a la otra persona se acerca y la otra persona, oye, ¿qué te pasa? Oye, pero mira, estamos solos en tu casa. O sea, me has dado todas las señales y yo leí que era así. Pero bueno, o sea, también nos podemos confundir, ¿no? Entonces, o sea, a eso voy, ¿no? Hallar un equilibrio y saber leer justamente estas posturas, ¿no? Porque creo que las personas que un poco invaden el espacio son muy, o sea, estas personas acosadoras, es que obviamente no entienden lo que es un no. O sea, así le pongas un cartel en la frente. Sí, ¿no? Y es no solamente leer, sino saber escuchar. O sea, yo creo que no es como leer solamente con los ojos, sino escuchar y sentir a la persona. Porque jóvenes que no están preparados para un episodio como estos, se pueden congelar y no saber qué hacer. Y a la otra persona, al no tener la posibilidad de decir, o sea, al no escuchar el no, siguen. Y la otra persona no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y se queda congelada y pasmada, porque nunca le ha pasado esta situación y porque usualmente estas personas han tenido un episodio de abuso de autoridad y saben que ante un grito, ante una amenaza, ante un forcejeo, tienen que agachar la cabeza y quedarse callados. Entonces, usualmente pasan estas cosas. Y lo que toca es que en el colegio debería haber un curso de educación emocional, de educación, no sé, cívica, que ya no existe, creo, ahora, ¿no? Para poder saber cómo nos relacionamos entre las personas, porque no, o sea, de chibolo no sabíamos cómo nos relacionamos. Ya, ahí te has tocado algo que justamente Lady lo mencionaba, de las políticas. Supongo que esto de enseñar en los colegios, no es que a alguien se le ocurra, tiene que venir de políticas de Estado, ¿no? Políticas fuertes que justamente incentiven, ¿no? Entonces, en ese caso, ya tú que eres la experta, ¿qué nos falta ahí? O sea, ¿dónde estamos? ¿Estamos en pañales o estamos en un camino? O sea, bueno, primero lo que acabo de decir, ¿no? No siempre una situación que se queda pasmada o que no sabe cómo reaccionar frente a una situación de violencia, de acoso o de hostigamiento, es necesariamente porque ha sufrido alguna situación de abuso anteriormente, ¿no? O sea, no, puede ser que no, simplemente que no sabe justamente cuáles son las herramientas o no conoce, sabe que hay algo que está mal y por eso su cuerpo lo identifica y es más instintivo de que algo no está bien, pero como nunca ha pasado por una situación así, no sabe cómo reaccionar. Sí, el miedo se puede convierte ser, claro, de diferentes el miedo maneras. te apodera de diferentes formas, ¿no? Incluso también se dan las situaciones de violencia sin haber dicho no cuando la persona está borracha, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí no hay forma que te diga expresamente, pero sí debemos saber que no es que ahora eres ganador porque la emborrachaste y ya puedes hacer con ella lo que quieres, sino más bien, o sea, es este primer pensamiento que debería salir, no es que no esté en condiciones de aceptar estar conmigo, ¿no? Y de pasar un momento bien, de disfrutarnos, de conocernos, de lo que fuera. Entonces, y claro, y esto nos lleva a lo que dices, ¿no? De hecho, el tema de educación es súper importante, el tema de el trabajar sobre los patrones y estereotipos de género que en nuestra propia cultura están inmersos y que se reproducen diariamente en todas las actividades que consumimos, culturales, artísticas, en las actividades de nuestro día a día, en nuestras familias, en la calle, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos actualmente? Bueno, actualmente hay algunas políticas nacionales que son lideradas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por ejemplo, está la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Está la Política Nacional de Prevención de la Violencia, también de género, que justamente marcan el camino y la pauta de qué deberían, y que además este es un tema muy importante, la violencia de género no se debe ver desde una sola arista, ¿no? O sea, no solo es el ente rector que es el Ministerio de la Mujer,
sino debe ser más bien algo que se trabaja de forma transversal, es decir, el enfoque de género debe estar de forma transversal en todas las acciones que el Estado tiene, y esta política nacional lo que busca justamente es transversalizar el enfoque de género en diferentes estamentos del Estado, ¿no? ¿Qué le corresponde a cultura hacer para mejorar, cambiar estos patrones culturales, ¿no? ¿Qué le corresponde al Ministerio de Educación para mejorar estos estereotipos de género o mejorar en la educación, ¿no? Ciertos estamentos que se están repitiendo? ¿Qué le corresponde a turismo? También hacer. ¿Qué le corresponde? Y aún así a todos los sectores que el Estado tiene como tal, ¿no? Quería solamente enfatizar el hecho de que género no es únicamente LGTBIQ, no es mujer. Género es todos, ¿cierto? O sea, a ver, cuando hablamos del género, o sea, finalmente nos referimos a justamente estos patrones que se asocian culturalmente a un tipo de género, ¿no? Como nosotros nos imaginamos a las mujeres, como nosotros nos imaginamos a los hombres, como nosotros imaginamos a estas personas desde sus diversas orientaciones sexuales, ¿no? Y con las diferentes formas que les puedan atravesar, ¿no? Pobreza, también si son afroperuanos, si son de origen andino, amazónico, ¿no? U otras. Entonces, cuando hablamos de violencia de género es que más bien todas estas situaciones de violencia se dan debido a la característica de género, es decir, por estar en desigualdades, más bien, ¿no? Entre un hombre y una mujer, esta situación de poder se puede dar hacia una mujer, ¿no? Ya, y también puede ser entre hombres, claro. Y también puede ser entre mujeres. O sea, las situaciones de violencia sí se dan de hombres a mujeres. También las situaciones de violencia se dan entre mujeres y mujeres. Pero cuando hablamos de violencia de género, estamos refiriéndonos a cuando esta situación de violencia se da porque es una mujer, ¿no? Entonces, o sea, si por ejemplo 2 hombres están peleando afuera en la calle, ¿no? Por X, no es que lo dejen pelearse, por X razón, por ejemplo, no sé, cualquier razón. Se chocaron y miércoles. Ajá, y se empezaron a pegar, ¿no? Y claro, fue uno con su herramienta y se le empezó a tirar al otro, no sé qué, y empiezan a insultarse, a golpearse. Ahí no hay una situación de violencia de género, hay una situación de violencia. Hay 2 hombres por X razón que se están golpeando, pero no se están golpeando porque él es hombre o porque él es hombre. En una situación de violencia de género se da exclusivamente porque esta víctima que está aquí es mujer, ¿no? ¿Y por qué es mujer? ¿O por qué se cree que la víctima es mujer? Porque tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato. Creemos que la mujer es un objeto. Ya, pero ¿y cuando las mujeres les pegan a los hombres? ¿Hay violencia de género o es solamente violencia? Ahí también es violencia y para eso hay otras normas. Pero no es violencia de género. No, porque ¿Y por qué se separa? O sea, yo pienso, me imagino, somos seres humanos, violencia es violencia. ¿Por qué no hay una única norma de violencia para todos? ¿Y por qué tiene que haber una violencia para género? Que no digo que esté mal. Yo de violencia de género no digo que esté mal porque, o sea, asumo que sí existe este modelo de, no sé, de que el Estado cuide a las personas violentadas, pero no es eficaz, no es eficiente, no hay entidades que cuiden y que hagan el soporte para estas personas. Entonces han tenido que crear no sé cómo le llaman al espacio en el que ven todo esto de violencia de género. Uh-huh. O sea, han tenido que crear algo aparte. Pero ¿por qué no es uno solo, completo, y se hace respetar el derecho para todos? Porque finalmente todos somos seres humanos. O sea, si como dices tú, la violencia de género es únicamente para cuando eres mujer o cuando eres un género que no tiene poder, ¿por qué si un niño que está siendo golpeado por su padre o por su tío o por alguien mayor no puede acudir también a esos lugares? Sí, o sea, sí, a ver, primero, analicemos por qué es violencia de género o por qué se da la violencia en esta situación de estos 2 hombres que estaban afuera peleándose.
La situación no se ha dado porque está un hombre contra un hombre, sino es porque o ha habido el choque o responde a una situación externa de estas dos personas, porque una le quiso robar a la otra, ¿no? Y se defendió. Entonces fue en función a la acción, no es en función a la persona. La violencia de género se da porque esta situación es porque esta otra persona cree que tiene el poder sobre mi cuerpo por ser mujer, porque yo no tengo capacidad de decisión, porque yo no tengo fuerza, porque yo soy un objeto de posesión, entonces tú me puedes vulnerar, me puedes emborrachar, me puedes abusar de mí porque soy mujer. O sea, porque si yo fuera espacio. hombre, ¿no? Porque si yo fuera hombre, probablemente tú no te sientas en la posición de vulnerar. Probablemente. Y no solo es probablemente porque yo lo diga, sino porque son las estadísticas. A las personas a que las violentan por ser quienes son personas que están en situación de vulnerabilidad, como personas que tienen que tienen una orientación distinta al heterosexual, o sea, cualquiera del LGTBIQ, o a personas que están también en situación de vulnerabilidad por su origen étnico. Por ejemplo, a quienes violentamos, así sean hombres afroperuanos, hombres andinos, hombres amazónicos. No vamos a pensar que a un hombre blanco se le violenta por ser hombre blanco. Se le violenta porque es marrón. Claro. Se le violenta porque es, o sea, justamente por todos estos atributos. En estos casos no hay violencia de género. Si la mujer fuera... solamente si todas estas situaciones fuera mujer, ahí sí fuera violencia de género. A eso se le llama violencia. No es que fuera, sino a eso se le llama violencia de género. Y tiene un código especial. Entonces, estas otras violencias, ¿no? A una persona que se le violenta por su origen andino, afroperuano, o amazónico, u otro origen, pues entonces estamos hablando de una discriminación racial. Y tiene una penalidad también tiene una tipificación también dentro de nuestro Código Civil. Entonces, ¿por qué es importante entonces estas políticas públicas diferenciadas? Porque se atacan de forma distinta, porque esta violencia que estábamos viendo entre hombres, claro, hay que trabajar en base a la educación, porque aquí hay un problema de los hombres no saben cómo manejar sus emociones. Claro, no te controlan. Entonces, claro, hablamos de las masculinidades, ¿no? Sí. Que hablamos hace un tiempo, sobre cómo es que me interpela el machismo, ¿no? ¿Quién es el más fuerte acá? ¿No? ¿Quién es el más macho? Entonces, aquí hay otro trabajo que hacer, ¿no? Para poder empezar a saber cómo los hombres empiezan a manejar sus emociones y responder frente a una situación de frustración, de cólera, de angustia, de rechazo, de la que fuera, ¿no? Entonces, claro, acá estamos hablando de esto. Pero en el caso de la violencia de género, la causa no es solo el tema del manejo de emociones, sino la causa es estructural porque estábamos en una sociedad heteropatriarcal donde la mujer es el objeto de dominación. O sea, es lo que tú vas a poseer, vas a dominar, vas a tener, o sea, va a estar subyugado a ti como en relaciones normalmente heterosexuales. Pero esto no significa que esto no se dé en relaciones también LGTBIQ. También se dan. Entonces, y se repiten también los mismos patrones, ¿no? El poder de uno sobre otro. ¿No? De una sobre otra persona. Aquí hay algo que trabajar, ¿te refieres a mí, Adán? ¿O nos has puesto ejemplo para los cuando les decía el hecho de que dos hombres se veían afuera y se golpeaban. Acá hay algo que trabajar, definitivamente. Pero no es entre ustedes. Hablaba del ejemplo de los hombres. Pero también ustedes pueden cuestionarse también si quieren, no está mal, un poquito de introspección, digo, nada más. ¿No? Pero, de un tiempo a esta parte ya las mujeres han tomado otro rol. O sea, yo creo que si estamos hablando de los inicios del siglo XX, las mujeres estaban bien relegadas, creo yo. Pero ahora creo que están más empoderadas, no sé cómo lo ves tú. O sea, hasta hay canciones. Depende de los sectores, creo. Hasta hay canciones que, como lo hablábamos, ¿no? Que ahora hay estas frasecitas en las que facturan y que ya está más empoderada y que ya ante una situación negativa ya la mujer no llora, sino la mujer se sobrepone y hace frente. Entonces,
hay tu mirada, Lady, ¿cómo, no solamente en esta canción, que todos sabemos cuál es, sino supongo que hay otros tipos de canales, de plataformas, de producciones artísticas, qué sé yo, que dan este mensaje. ¿Esto ayuda en el rol del empoderamiento de la mujer y que justamente disminuya la violencia de género o no lo ves tan así? A ver, como retomando dentro de todo lo que acabas de decir, que son un montón de ideas bien importantes. Yo soy así, bien importantes. Debí apuntar. Un ratito voy a... Debí apuntar todo. Pero a ver, primero, claro, desde los años 20, o sea, también tenemos que tener en cuenta que antes, como nuevamente, ¿no? Los objetos, ¿no? No íbamos a la universidad, las mujeres no iban a la universidad, las mujeres no votaban, las mujeres no podían decidir, eran sus hombres, sea el padre, o sea, el hombre más cercano, el papá, o sea, el esposo, quien decidía por sobre la mujer, ¿no? Entonces, claro, de esa época a esta, ya podemos votar. O sea, ya es un logro, ¿no? Ya hemos desbloqueado la votación, ¿no? Ahora todos podemos. Como el mundo de Mario, ¿no? que vas desbloqueando este mundo. Acabamos de desbloquear la votación. Pero eso es un avance, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, o sea, no estamos en relaciones de equidad, no estamos en relaciones de igualdad, aún o sea, ahorita no recuerdo el cambio, pero si pienso en sueldos en euro, recuerdo que hace algunos, no sé, 3 años, el sueldo de un hombre era de 1 euro, ¿no? Si lo poníamos así, si pensábamos sobre 1 euro, y el de la mujer era 3/4 del euro. Ya, ¿no? pero eso es... en los mismos puestos de trabajo, bajo las mismas profesiones y bajo la misma la misma experiencia de trabajo. Ya, ¿y ese estudio de dónde es? Por eso te estoy diciendo. Un ejemplo... Estoy recordando, o sea, sí, de hace algunos años, 2018, esto, o sea, lo digo, ¿no? En comparación de los años 20 a los 2018, han pasado muchos años, estamos hablando de Europa. Si lo hablamos aquí en Perú, la situación es mucho más paupérrima. O sea, sobre un sol, nuestra situación como mujeres es muchísimo menor. O sea, hablar de 3/4 de un sol es bastante, ¿no? O sea, llegar a esa relación, o sea, todavía la relación está súper abajo, ¿no? Los casos de violencia de género son altísimos y el principal agresor de estos casos de violencia que son reportados es o el esposo o un familiar cercano, ¿no? Novio conviviente o un familiar cercano. Entonces, y cuando hablamos de niñeces, que lo decías hace un momento, ¿no? ¿Qué hacemos con cuando otra persona es vulnerada, ¿no? Estas políticas también, obviamente, trabajan sobre niñeces, porque justamente ahí también se están creando las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se está trabajando con esto? Pero volviendo, entonces, ¿en qué estamos? O sea, ha habido un gran avance, definitivamente, pero aún no hemos llegado. O sea, no hemos llegado a este momento. Todavía nos falta muchísimo. O sea, estamos en un gran camino. O sea, ya de por sí, hablar en estos momentos en un podcast o en un video podcast sobre violencia de género ya es un avance. O sea, completamente, ¿no? Que me escuchen. Más allá de si estén de acuerdo o no. Porque claro, un ratito no es que voy a cambiar mentes, es que no se trata de eso. Cambiar vidas, ¿no? Claro, es que no se pero trata de es eso. poner el tema sobre la mesa sin que ustedes crean que su posición o su pensamiento es mejor que el mío, o que yo crea que el mío es mejor que el de ustedes. O es más ¿no? poderoso. Claro, entonces ha habido todo un proceso, ¿no? Pensar que esto se hubiera estado haciendo hace, no sé, 50 años. No había forma. Pucha, era súper complejo. No había forma. Y más aún a estas horas, ¿no? ¿Qué hace una mujer con 2 hombres al costado, ¿no? O sea, a estas horas es como impensable, ¿no? Manchada de por vida. Entonces, ya por ahí, ese es el avance. Ya el tema de definitivamente, las culturas, las artes, todos los medios creativos, todos los productos, recursos audiovisuales, música, las propias artes visuales, quieras o no, o sea, que el artista lo haga con la intención de generar un cambio,
o sea, a pesar de que no lo quiera hacer o no sea ese el objetivo, genera. O sea, hay un poder transformador de las artes y las culturas por sobre la vida de las personas, porque las consumimos, porque estamos en constante, o sea, en constante relación. La música está, o sea, hay música que es más trending tópico, que está, digamos, pues más, más arriba que otras canciones, y entonces va a generar un posicionamiento que hay, o sea, de las miles de canciones que se han dado este año, bueno, que recién incluso ha comenzado, estamos hablando de una canción, de una mujer famosa, y que hablamos que es encima, es una mujer latina, ¿no? Triunfando, o sea, migrante, que está triunfando en las Europas. O sea, ya de por sí ese es un mensaje potente. O sea, ya, o sea, por ella, ¿no? Luego, o sea, entonces ya hay un posicionamiento por sobre ella que, pucha, también en otro, y que lo terrible más bien ha sido que mucha gente habla por sobre ella, ¿no? Entonces no es solo la canción, sino que ahora sienten la capacidad, la posibilidad de empezar a cuestionarla, de que si estuvo bien, que si estuvo mal, y que si hubiese sido un hombre quien hubiese hecho una canción así, en ningún momento se hubiese puesto en tela de juicio lo celebra, el cuestionamiento. Como lo hizo como esta tiradera que tuvieron J Balvin con Calle 13, ¿no? Nunca les dijeron, no, has dañado a su hijo, has dañado a su familia. Creo que lo que hacían, lo que empezaron a hacer fue a celebrar, wow, sí, lo dejó en el piso, o X cosas así. Exacto, o sea, entonces claro, entonces aquí no se está cuestionando la persona, ahí no se cuestiona en ningún momento, en cambio acá sí hay esta posibilidad sí, de que sus valores, la persona, que los valores que no debió, que sí debió, o sea, ese es un tema de que si debió o no debió, pucha, que las mujeres no lloran ni facturan, o sea, ha interpelado muchísimo a mucha gente, ¿no? Porque sí está poniendo a una mujer que ha sido violentada, porque fue violentada públicamente, el chico le fue infiel, el chico ha presentado a la novia por diestra y siniestra a todos los medios sabidos y por haber, o sea, estamos en una situación bastante compleja, más allá de que ambos tengan millones de dólares, de euros, de lo que sea, o sea, la situación se ha dado y ha sido una situación terrible. De esta situación, ella finalmente ha sacado ventaja, o sea, es como, amiga, te aplaudo, o sea, yo estaría debajo de mi cama llorando, claro. O sea, es como, o sea, además de insultándolo, pensándole, no sé si, o sea, sintiéndome muy mal, y de pronto ella realmente está facturando, ¿no? Y ella misma lo dijo, creo algo así, sí, yo estaba haciendo esto por desfogarme, pero jamás creyó que iba a llegar o sea, con tanta audiencia, con esta canción. Y sí, pues no, o sea, estamos en una época en la que algunas mujeres no lloran, sino facturan. Sí, le da la posibilidad a la mujer a tener una mirada más grande. Sí, o sea, de posibilidad. Ahora, yo no creo que podría facturar, yo creo que estaría llorando, o sea, definitivamente. Pero ya hay una posibilidad. Pero hay una posibilidad y podría ser una posibilidad para muchas mujeres o también para muchos hombres, no lo sé, ¿no? De que se puede. Entonces, una última pregunta. No, yo voy a ser el malo, esta vez. Profe, bueno, solo una última. O sea, antes de cerrar, porque quería un poco que nos comentes, o sea, nosotros sabemos y de repente mucha gente puede identificar la violencia de género de una manera muy explícita, ¿no? O sea, cuando un hombre le está pegando a una mujer, cuando un hombre la limita, ¿no? Pero creo que hay otras maneras más camufladas en las que uno no se da cuenta y está teniendo estas conductas que justamente refuerzan la violencia de género. Ya. Eso es al final, pues. O sea, al final quisiera que nos digas más o menos cuáles son algunos ejemplos de estas conductas que son camufladas para que la gente diga, oye, de verdad, similares conductas han pasado o yo también las he hecho, para que la gente recapacite. ¿Ya? Eso es al final. Lo que te quería preguntar era... es que empecé por el último. Lo que te quería preguntar era... Y estos programas que salen, por ejemplo, ahora de competencia, en donde a las mujeres... Esto es batalla, ¿ya? Que la mujer va con ropa muy diminuto, tiene que mostrar, o las cantantes que, aparte de mostrar su voz, que no dudo que sean buenas cantantes, pero necesitan mostrarse su cuerpo, ¿no? ¿Eso también es violencia de género o no? ¿No va por ahí? Eso es otra cosa, eso es
Ya. Ahí, bueno, acá el Cherry primero. El año pasado desde mi chamba en el Ministerio de Cultura sacamos una guía de prevención de la violencia de género en actividades artísticas, principalmente en el tema de la modalidad de hostigamiento sexual, y que justamente lo que propone o hacia dónde va es a que nosotros como artistas, miembros de organizaciones culturales, miembros de organizaciones de cultura viva comunitaria, de organizaciones artísticas, repensemos cuáles son las relaciones que estamos también reproduciendo en nuestros espacios de trabajo, ¿no? En nuestro ámbito laboral, como creadores de contenido, sean audiovisuales, sean escénicos, musicales o lo que fuera. En el tema de la música hablamos del contenido como las letras, ¿no? Que estamos reproduciendo en estas letras, que creo que tú, por ejemplo, dijiste una de... El hombre casi perfecto, si me dan tan tiempo, para mí esa canción fue reveladora. El hombre casi perfecto, pero no, dijiste hace un ratito la de Ivy Queen, ajá. Entonces, claro, ¿qué mensajes estamos reproduciendo en estas canciones, ¿no? Cuando pensamos en nuestro producto. Pero si nos vamos unos 2 pasitos más atrás, ¿no? ¿Qué estamos reproduciendo en estos espacios donde se consume o donde se presentan las y los artistas? Porque pasa que cuando vamos a un concierto, muchas veces de cumbia, son las mujeres cantantes las que tienen el escote, el chorcito, claro, ¿no? Que se ve la mitad de la nalga, o sea, claro, ya está, los cacheteros, claro. Entonces, claro, aquí tú decías hace un rato eso es necesario, y claro, entonces ahí hay como 2 lados, ¿no? ¿Quién consume este tipo de vestimenta? Entonces, quien lo está proponiendo, sean los productores o las productoras que sean de estas bandas, justamente lo que hacen es que para que consuman más cierto tipo de público, entonces se visten así. Pero más bien mirando desde el otro lado, nosotros como artistas, más bien nosotras como artistas, tendríamos que replantear si queremos finalmente no reproducir estereotipos de género, o todos y todas se ponen el chorcito y la tanga y cantan, hasta el trompetista sale igual, o sea, así, hasta porque plomo, claro, hasta el plomo, claro, por supuesto que me salen todos igual, claro, todos y todas. Entonces, pero claro, ¿no? Porque es como que, no sé, ¿por qué pensar que la bailarina, la cantante, perdón, ni siquiera es la bailarina, la cantante tiene que salir así, sino también todo el equipo, o más bien replanteamos los vestuarios? O sea, porque claro, a verle la panza a alguno de los como, también es complejo, ¿no? Entonces, y eso es porque también, y este comentario es un estereotipo de gordofobia, además. ¿De qué? De gordofobia. Ah, gordofobia. Claro, que ha dicho, ¿por qué verle la panza? Porque le vas a ver la panza, pues. Por eso no le vas a ver. Pero por eso estoy haciendo mi disclaimer. Entonces, volviendo a esto, o sea, entonces tendríamos que cambiar justamente estas vestimentas y empezar a repensarnos como bandas de música qué estamos proponiendo, ¿no? Estamos vendiendo nuestro producto musical, estamos vendiendo los cuerpos de las cantantes, ¿qué es lo que estamos ofreciendo al público, ¿no? ¿Y por qué nuestro público viene? ¿Por verle las piernas a la cantante? Entonces, amigo, amiga, o sea, realmente entonces es un concierto de música, si lo que están viendo a verle son las piernas. Las dos cosas. No, pero claro. Repensemos ahí como que, ¿no? O sea, ¿qué estamos poniendo en vitrina, ¿no? Las canciones, los cuerpos. Entonces, de hecho, esta guía justamente promueve este análisis frente a estos espacios. Y no solo esto, aquí lo estamos viendo de las cantantes que están adelante, ¿no? De las que están dando el público, de las que están dando la cara al público. Pero ¿qué pasa atrás de los escenarios? Hablaste de los plomos. Atrás de los escenarios hay todo un problema bien importante y que, o sea, se está hablando hace muy poco, y se puso más en boga a partir de un concierto que pasó hace poquito, que hay muy pocas ingenieras de sonido.
muy pocas en el país. Y esto pasa por dos razones, ¿no? Primero, por un lado, porque se creía que la ingeniería de sonido, por ser una ingeniería, es una profesión para hombres, ¿no? Porque nuevamente es esta lógica de que las mujeres en las ciencias no deben de estar, ¿no? Incluso hay un día, que justamente fue hace poquito, que es el Día de la Mujer, de la Niña en la Ciencia, ¿no? Para justamente promover que más niñas se acerquen a las ciencias y vean que hay otra posibilidad, digamos, de profesiones a las que se puede acceder y que ellas pueden hacerlo también. Pero además de esto, es que luego cuando hay mujeres estudiando y ya salieron, no hay una oferta laboral para mujeres, porque está copado de hombres, porque son los hombres los que saben, porque son los hombres los que tienen experiencia y no quieren contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque nuevamente es un círculo del club de Toby, ¿no? O sea, somos hombres, nosotros vamos a contratar a nuestros amigos, los hombres vamos a hacer esto, no sé qué, y los hombres además sabemos más. Y ocurrió recientemente en un concierto donde justamente la sonidista era una mujer que tiene muchos años de experiencia y que nadie le hacía, cuando ella estaba en los controles pidiéndole a la cantante, que en este caso era Lala, pidiéndole que iba a ser la telonera de la siguiente cantante, pidiéndole a Lala, ¿no? Que se ubiquen de esta forma, que prueben tal cosa, y nadie le estaba haciendo caso en la parte del escenario, porque nuevamente era una mujer la que estaba hablando. Tuvo que venir más bien el ingeniero de sonido de la cantante para decirle a todos, oigan, este ensayo tiene que salir sí o sí, entonces se ponen las pilas y lo resolvemos, ¿no? Entonces, claro, la impotencia de ella, de su chamba, ¿no? Y de este poco profesionalismo de todos sus compañeros que estaban delante, o sea, ha sido como, claro, no lo creerías en estas épocas, ¿no? O sea, podríamos estar pensando que esto pasó hace 20, 30 años, 50 años, como decíamos hace un rato, todo este avance, pero no, pasó a finales del año pasado, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y pasó acá en Lima. Entonces, ¿te imaginas lo que está pasando en regiones, o sea, en otros espacios, ¿no? Claro. Entonces, y hablamos en un espacio mainstream, ¿no? O sea, donde está, o sea, era uno de estos estadios muy grandes, ¿no? Con un gran sonido, con una cantante internacional que venía. Entonces, ¿qué estamos reproduciendo en nuestros espacios artísticos también? Entonces, creo que ahí hay mucho que pensar. Si pueden, lean la guía. Lo vamos a poner ahí bien chévere. Búsquenla. Y ya no me recuerdo otra cosa. Lo último era, ya como para ir cerrando, era en resumen o como conclusión, ¿qué abarca la violencia? Ya. Bueno, de género. De la violencia de género. O sea, ya claro, decías como que a veces son aspectos muy tangibles y habían otros que eran un poco más difíciles de percibir de que eran violencia, ¿no? Creo que todo parte, como les decía al principio, del consentimiento o del decir no de diferentes formas, pero se dice, o sea, al decir no, no necesariamente siempre es con la palabra, ¿no? Un gesto, un movimiento, una acción, una molestia, un chasquido como ahorita, ¿no? O sea, ahorita ya está, ¿no? Ya. Entonces, ya de por sí ahí no es una situación de violencia. Acá se está poniendo más bien la situación del no querer, ¿no? Entonces aquí no hay una situación de violencia, está previniendo que hay una situación más bien de posible, ¿no? Porque si no, entonces diríamos, no, pues todo es violencia, entonces todos a la cárcel, todas a la cárcel. No, pues, o sea, la idea es que más bien acá la otra persona sepa leer, ¿no? Y no solo leer, sino aceptar, porque ahí está el tema. O sea, tú lees, has entendido que te he dicho no, pero como a veces el no puede convertirse en un sí, o no, es que en realidad, claro, el que sí le consigo, o en todo caso, pero no me dijo no, hizo entonces ese puede ser entonces entonces ya en algún momento sí, ok, sí, vamos. Exacto, la conseguí, ¿no? Entonces
ahí justamente es donde se puede dar esta situación de violencia, ¿no? Entonces, justamente es ese camino, que la otra persona entienda que aquí no, ¿no? Por aquí, por ahí no. Entonces, simplemente cambiamos de camino y ahí terminamos. Y seguimos con nuestras vidas. Y seguimos con nuestras vidas, exacto. Y ya conocerás a otra persona que te diga sí. En realidad, considerando también que existen nuevamente diversas orientaciones sexuales. Exacto. Sí, entonces. Otro ser humano. Ya está. Ya. Pero creo que sí, nos toca repensar cómo generamos nuestras relaciones humanas, ¿no? O sea, cómo nos empezamos a relacionar con el otro, con la otra, y a reflexionar entonces cuáles son esos términos que estamos dejando en nuestras relaciones, ¿no? ¿Cuál es nuestra, en qué momento, si de verdad estamos teniendo relaciones de jerarquía con otras personas, ¿no? ¿Qué tarea nos dejarías? ¿Qué tarea nos dejarías a todos, a las personas que están viendo, que han visto este video, para disminuir esa violencia de género? Para prevenir la violencia de género. Para primero prevenirla. Que lean tu guía, ¿no? Sí, por favor. Esto es lo primero. Pero recuerden que esto es en actividades artísticas. Entonces pero igual también eso te genera como reflexionar un poco lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, ¿qué estamos ahí viendo? ¿O qué le estamos dando de consumir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las nuevas generaciones, ¿no? Porque finalmente son ellos quienes están viendo tele constantemente. Entonces, ¿qué se está mirando? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué dicen estos artistas que ya decían hace un momento de estas batallas? Entonces, claro, ¿cómo se están dando? ¿Qué se está reproduciendo? ¿Realmente es el mejor camino de lo que estamos hablando? Y por otro lado, más bien ya que nos quedan nosotras, evaluemos nuestras relaciones, ¿no? Y también mejoremos nuestras formas de cortejo, ¿no? O sea, creo que por ahí también va, cómo nos enamoramos, cómo enamoramos a alguien, y por favor no se ofendan, o sea, es como, o sea, un no es no, lamentablemente así es la vida, contigo pues no eres para todas, no eres para todos, ¿no? Entonces, y claro, acá estamos hablando, no, cuando hablamos de, o sea, el cortejo, cuando hablamos de esta lógica de enamoramiento, pero también se dan otras situaciones de violencia de género en otros espacios donde no necesariamente la situación es hacia el no, sino más bien es hacia cómo estamos trabajando nuestra ira, nuestras frustraciones, nuestras emociones, ¿no? Así que sí, yo creo que dejaría eso como tarea, revisión de nuestras prácticas, y también reflexionemos, pues, ¿no? Cómo nos hemos enamorado anteriormente, cómo hemos llegado a generar nuestras relaciones, exacto, y si fuimos, o sea, porque tal vez puede ser que sí fuimos violentas en nuestras relaciones anteriores, y claro, no necesariamente físicamente, pero sí por ahí hemos deslizado situaciones ahí psicológicas, comentarios, como por ejemplo del cuerpo, o cosas así, y no nos dimos cuenta, pero justamente aprender, errar, es de humanas, así no, que sí, no. Ahí hay que repensarnos, es un constante aprendizaje, y estamos en ese proceso, siempre, ¿no? Además porque nosotros estamos en una generación, o sea, distinta a las nuevas etapas que ahorita están, ¿no? Entonces, ¿qué estamos criando, ¿no? Así que bueno, eso. Dale. Bueno, ha sido una larga y extendida conversación de muchas aristas. Le hemos pasado bien, hemos aprendido mucho de definiciones, de conceptos. Creo que ha sido muy importante y nutritivo para nosotros. Así que te agradecemos el espacio, Lady. Siempre tú tan frontal para las cosas, tan libre para las cosas. Esperemos esa libertad en todos, de poder decir lo que pensamos, de poder decir lo que queremos y lo que no también. Y eso es lo que siempre los invitamos nosotros, los maestros de la duda, de ante una duda hay la libertad de poder decir sí o no, nada más. ¿Tú, Marcio? Nada, gracias por tu tiempo, Lady, hemos aprendido un montón, y creo que estamos ya en buen camino, por lo menos
desde nuestra tribuna un poco a concientizar, ¿no? A los demás de cuán importante es trabajar la violencia de género y justamente estas microconductas o conductas que tenemos, hay que un poco elevarlas, ser conscientes de eso, porque justamente en base a la educación, en base al cambio de conducta, tú y yo lo sabemos que somos psicólogos, se pueden lograr cambios, ¿no? Entonces, nada, gracias Lady por tu tiempo y de hecho vamos a continuar conversando porque... Hay para 5 capítulos más. Sí. Muchas gracias. Ya saben, suscríbanse por favor en el canal. Sí, por Nos favor. ayudan a seguir creando contenido como este. Sí. A los amigos de Lady, a toda su collera, su mancha, su batería seria, ya que la sigan. Sus redes las vamos a poner. Sí, vamos a poner las redes. Acuérdense Acuérdense que nos pueden seguir también en TikTok, en Spotify. Los capítulos ya están en Spotify para que los puedan escuchar. Y eso, acompáñenos en este viaje. Gracias, nos vemos. ¡Chao!